Me llamo Andrés y tengo 65 años. Hace un año perdí a mi esposa, Rosa, después de una larga batalla contra el cáncer. Desde entonces, mi vida se volvió más silenciosa. No más risas compartidas por las noches, no más caminatas juntos los domingos por el Parque del Retiro. Solo yo, mi rutina y el recuerdo de ella en cada rincón de la casa. Mis días giraban en torno a cosas pequeñas: preparar café por la mañana, leer el periódico en voz baja, regar las plantas que ella tanto adoraba. Mi hijo, Iván, vive en Salamanca, a unas horas de aquí. Es ingeniero, tiene un buen sueldo y una familia propia. Me gustaría pensar que se preocupa por mí, pero en el último año nuestras conversaciones se redujeron a mensajes por WhatsApp y llamadas que él cortaba con un «Luego hablamos, papá». Un lunes por la mañana recibí una llamada suya que me sorprendió. Me dijo que vendría a visitarme ese fin de semana. Me alegré más de lo que quise demostrar. Hacía meses que no lo veía en persona. Pasé la semana limpiando la casa, compré su vino favorito, incluso preparé lentejas como las que le gustaban de niño. Rosa estaría orgullosa. Llegó el sábado y a las 10:32 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta con una sonrisa, pero Iván no llevaba equipaje. Ni una mochila. Me abrazó rápido, casi como un trámite, y dijo: «Venga, que tenemos que llegar antes de mediodía». Yo fruncí el ceño. ¿A dónde? Al nuevo centro de mayores en Valladolid, respondió como si habláramos del supermercado. Ya está todo hecho. Solo es por un tiempo, hasta que se estabilicen las cosas en casa. Tienen actividades, un barbero y habitación privada. Tardé unos segundos en entenderlo. Él ya lo había decidido. Yo solo debía subir al coche. No dijo que me quería, ni que le dolía hacerlo. Solo repitió que era lo mejor para todos. Tenía en el maletero una tarta de nuez que había comprado la noche anterior, por si nos sentábamos a tomar café. Era mi cumpleaños. Pero a él se le olvidó. O fingió no recordarlo. No mencionó nada. Yo tampoco. Durante el trayecto, intenté hablar. Pregunté por los niños, por su trabajo. Respondió con monosílabos, más pendiente del GPS que de mí. El silencio pesaba como plomo. Al llegar al centro, ni siquiera aparcó bien. Dejó el coche en doble fila, sacó mi pequeña bolsa con 2 mudas y un neceser, y me dijo: «Te llamo en unos días». Y se fue. Sin un abrazo. Sin mirar atrás. La residencia olía a desinfectante y sopa de sobre. Las paredes eran beige, impersonales. En recepción, una mujer joven con cara de estar agotada me entregó una carpeta con mi nombre. «Bienvenido, don Andrés», dijo sin entusiasmo. Firmé sin mirar. Me asignaron la habitación 214, segunda planta. Ventana pequeña, cama con sábanas blancas, televisor apagado. Dejé mi bolsa sobre la silla y me senté. Miré a mi alrededor y supe que no era un hogar. Era una sala de espera con fecha indefinida. Esa noche, mientras cenábamos puré insípido y manzana cocida, un hombre mayor a mi lado me preguntó si estaba allí por voluntad propia. No supe qué responder. Solo asentí. Me sentí humillado, apartado como una carga. Como si toda mi vida se hubiese resumido a una habitación con luz fluorescente. Pero lo peor no fue el abandono. Fue darme cuenta de que ya no tenía a quien llamar. Que mi hijo, mi único hijo, me había dejado aquí con una promesa vacía y una puerta cerrada. Me acosté sin quitarme los calcetines, mirando el techo. Recordé cómo, de joven, soñaba con envejecer con Rosa, rodeados de nietos, cocinando juntos para las fiestas. En cambio, estaba solo. En una cama que no era mía. En una ciudad que no elegí. Y entonces, en esa oscuridad silenciosa, algo cambió. No era rabia. Era claridad. Si Iván había decidido tratarme como un estorbo, yo también podía decidir. Yo no sería el viejo olvidado. Tenía una pensión modesta, algunos ahorros, y sobre todo, aún tenía dignidad. Y al día siguiente, la vida me daría una carta inesperada. Una oportunidad que ni Iván, ni nadie, pudo prever. A la mañana siguiente, mientras desayunaba solo en el comedor del centro, pan tostado seco y café instantáneo,
Me llamaron por megafonía. Don Andrés, acuda a recepción, por favor. Pensé que era un error. ¿Quién podía buscarme? Bajé en bata y zapatillas. Al llegar, una señora bien vestida, con gafas elegantes y una carpeta negra en la mano, me sonrió como si ya me conociera. ¿Don Andrés Rivera? Asentí. Soy Ana, de Loterías y Apuestas del Estado, ¿podemos hablar en privado? La seguí hasta una sala pequeña. Me ofreció asiento y abrió la carpeta. Hace unos días compró un boleto del sorteo especial del Día del Mayor. Terminal 2874, Administración 11 de Madrid. Asentí, confundido. Ella me miró con una sonrisa amplia y dijo, pues ese boleto tiene premio. Ha ganado 2 millones de euros. Creí que era una broma. Me reí nerviosamente. Pero ella sacó el resguardo, mis datos, la copia del boleto validado. Era real. Muy real. No sé cuánto tiempo estuve en silencio. Me zumbaban los oídos. 2 millones. 2 millones de euros. Y lo mejor, a mi nombre. Solo mío. Ana me explicó los pasos: acudir a la sede, firmar documentos, abrir una cuenta especial. Me ofrecieron traslado en coche oficial. A las 2 horas, estaba en la oficina firmando papeles. Cuando me preguntaron si quería hacer público el premio, respondí sin dudar, no. Quiero discreción absoluta. En ese momento tomé mi primera gran decisión, desaparecí. Cambié de número. Cancelé mis redes sociales. Cerré la cuenta bancaria conjunta donde aún figuraba mi hijo como autorizado. Llamé a un abogado, recomendación del propio banco, y redacté un nuevo testamento. Iván quedó excluido. Ni un céntimo. Todo iría a obras sociales, a una fundación de cuidados paliativos en honor a Rosa, y a un hogar para mayores con trato humano. Pagué discretamente al centro y abandoné la residencia esa misma tarde. Nadie supo a dónde fui. Reservé un apartamento temporal en un pequeño pueblo de Asturias, cerca del mar. Necesitaba silencio. Reflexión. Y luego, justicia. Durante 3 semanas nadie supo de mí. Silencio absoluto. Luego, un viernes, mientras almorzaba fabada en la terraza del bar del puerto, mi antiguo móvil vibró. Era un correo automático de Bizum vinculado a la antigua cuenta conjunta. El mensaje era claro: Iván intentó retirar 5.000 euros. Operación denegada. Añadí una nota visible en el perfil de la cuenta: paga sin mí. Minutos después, comenzaron las llamadas. Primero fue un número desconocido. Luego el de Iván. Después mensajes por WhatsApp. Papá, no sé qué pasa con la cuenta. ¿Has cambiado algo? ¿Puedes mirarlo? Necesito ese dinero para una reparación urgente. No respondí. Esa noche, alguien tocó a la puerta de mi apartamento. Abrí con cautela. No era Iván. Era Lucía, mi sobrina, hija de mi hermana mayor. Siempre fue la única de la familia que me trató con respeto. Hola, tío Andrés, ¿estás bien? Iván está buscándote como loco. Dice que desapareciste. La invité a pasar. Le ofrecí té. Le conté la verdad, sin detalles del dinero. Solo lo esencial: que Iván me abandonó en una residencia sin avisar, que era mi cumpleaños, y que ya no quería saber nada más de él. Lucía asintió con ojos húmedos. No puedo creerlo. Siempre pensé que era frío, pero esto. Antes de irse, me abrazó. Lo que hiciste, tío, es más valiente de lo que muchos harían. El lunes siguiente, Iván apareció en el pueblo. No sé cómo me encontró. Supongo que Lucía se apiadó. Llamó a mi timbre como si todo estuviera bien. Como si no hubiera dejado a su padre como a un trasto viejo. Abrí la puerta. No dije nada. Papá dijo con voz suave: necesitamos hablar. Llevaba una chaqueta cara, gafas de sol de marca. El mismo Iván de siempre. Solo que ahora, sin acceso a mi cuenta. Ahora soy yo el que no quiere hablar, dije. Y cerré la puerta sin esperar respuesta. Él golpeó de nuevo. Esto es una locura,
¿Qué haces aquí escondido? No puedes desaparecer así. Desde dentro, respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí paz. Sentí que tenía el control. Él no lo sabía aún, pero su mundo acababa de cambiar. Durante los días siguientes, Iván no se rindió. Lo vi varias veces desde la ventana del apartamento, merodeando por el puerto o sentado en la terraza del bar, como si esperara atraparme saliendo a comprar el pan. No llamaba más. No escribía. Pero su presencia lo decía todo. Él no había venido a disculparse. Había venido a recuperar lo que creía suyo. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas desde números ocultos. Primero al móvil nuevo, que solo conocían mi abogado y Lucía. Después, a la recepción del edificio. La recepcionista me miró con incomodidad. Un tal Iván preguntó si podía subir. Dijo que era su padre. Le pedí que, por favor, no lo dejara pasar jamás. A la semana, una carta sin remitente llegó al buzón. La abrí con manos temblorosas. Solo decía: te vas a arrepentir. Esto no se queda así. No puedes borrarme. La letra era suya. No me asusté. Me dolió. Más de lo que esperaba. No por el contenido, sino porque aún creía que esa era una forma de comunicación válida. Como si con amenazas pudiera volver a someterme. Llamé a Clara, la abogada que me estaba ayudando con la reorganización del testamento y las gestiones legales. Le conté todo. Ella fue directa. Vamos a documentar cada intento de contacto. Todo. No solo por precaución, sino por si él decide escalar. Días después, Clara me llamó. Había descubierto que Iván había intentado reactivar una cuenta bancaria antigua que yo ni recordaba. En ella quedaban menos de 1000 euros, pero el gesto hablaba claro. Iván estaba desesperado. Fue entonces cuando decidí publicar algo. No en redes, porque ya no las usaba, sino en un foro de vecinos del pueblo, bajo seudónimo. Conté, sin nombres, la historia de un padre que había sido abandonado en una residencia el día de su cumpleaños por un hijo que necesitaba el espacio. Y cómo, semanas después, ese mismo hijo había vuelto cuando se enteró de que su padre ya no era pobre. El post se viralizó dentro del foro. Más de 100 comentarios en 2 días. La mayoría mostraban apoyo, pero lo que más me impresionó fue la cantidad de personas mayores que contaban historias parecidas. Hijos ingratos. Familias egoístas. Me sentí menos solo. Una mañana, saliendo del mercado, me interceptó una mujer de unos 50 años. ¿Usted es Andrés Rivera? Asentí, sorprendido. Leí su historia en el foro. Solo quería decirle, gracias. A muchos nos hace falta ver que hay quienes se atreven a cortar con lo que duele. Esa tarde, llamé a Lucía. Le pedí que se acercara al pueblo. Cuando llegó, le entregué un sobre. Esto es para ti. No es un regalo, es una devolución. Por cada Navidad que pasaste escuchando cómo Iván me humillaba. Por cada cumpleaños donde fuiste la única que me llamaba. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Dentro, un cheque por 10.000 euros. No puedo aceptarlo, tío. Me abrazó fuerte. No te debo nada. Lo sé. Pero yo sí te lo debo a ti. Al día siguiente, Iván apareció otra vez. Esta vez, no estaba solo. Lo acompañaba una mujer joven, que supuse era su novia. O su nueva cómplice. Ella no dijo ni una palabra. Él, en cambio, venía encendido. ¿De verdad publicaste esa porquería sobre mí? ¿Ahora soy el hijo maltratador? No dije tu nombre, Iván. Si la historia te molesta, es porque te reconoces en ella. Me estás hundiendo. ¿Te das cuenta de lo que haces? Te estás hundiendo tú solo. Yo solo me quité del barco. Intentó entrar al edificio, pero el conserje se lo impidió. Mientras lo escoltaban fuera, gritaba cosas que no entendía. Solo una frase me llegó clara. Cuando te pase algo, no vengas a pedirme ayuda. Esa noche, no dormí. Me senté frente al mar, con una manta sobre los hombros.
Y comprendí algo, la tristeza que sentía no era por haberlo perdido. Era por haberlo tenido tan cerca durante tanto tiempo sin darme cuenta de lo que realmente era. Ya no era mi hijo. Era un extraño con mi apellido. A la semana, recibí una carta del juzgado. Iván había presentado una demanda civil por abandono injustificado y perjuicio moral. Un intento absurdo de obtener dinero por vía legal. Clara estalló en carcajadas cuando lo leyó. Esto es insostenible. Pero lo vamos a responder como corresponde. Y así lo hicimos. Con documentos, registros, audios y testigos. En paralelo, presenté mi propia solicitud, una orden judicial de alejamiento por acoso y amenazas. Clara la redactó con firmeza. La jueza aceptó la solicitud provisional mientras se resolvía el caso. El mismo día, el juzgado le notificó a Iván que tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de mi domicilio o lugar habitual. La justicia, por fin, empezaba a poner límites donde yo no pude antes. Esa noche, dormí 10 horas seguidas. Sin sobresaltos. Sin mirar el móvil. Sin miedo. El verano llegó a San Vicente como una tregua después de una guerra. Las olas seguían rompiendo con la misma cadencia, pero dentro de mí, todo estaba distinto. Por primera vez en años, mi vida era solo mía. Sin ruidos. Sin reproches. Sin amenazas que aparecían disfrazadas de preocupación. Durante días, nadie tocó a mi puerta. Ninguna carta con tinta venenosa. Ninguna llamada escondida detrás de números privados. Empecé a salir más, a sentarme en la terraza del bar donde el camarero me conocía por nombre. Empecé a escribir. No novelas, ni cartas de odio. Solo pensamientos, reflexiones, pedazos de una vida que había callado durante demasiado tiempo. Lucía vino a visitarme más seguido. Traía pasteles, libros usados, a veces simplemente silencio. Un día, me sorprendió con una caja. Es una cafetera italiana. No puedo verte tomando ese café soluble espantoso, tío. Me reí. Y por dentro sentí algo que no reconocía, gratitud sin dolor. Pero la calma no duró para siempre. A mediados de agosto, Clara me llamó con tono seco. Andrés, han filtrado tu dirección. Apareció en un foro donde se comparten datos personales para scratches. ¿Quién lo hizo? Aún no lo sabemos. Pero sospechamos que fue Iván. Me quedé en silencio. Lo sabía. Lo sentía en la piel. Esa desesperación suya tenía que estallar por algún lado. Y cuando la ley lo limitaba, buscaba nuevas formas. Clara ya había tomado medidas. Pidió protección preventiva, y el ayuntamiento accedió a instalar una cámara en la entrada de mi edificio. También me ofrecieron asistencia psicológica, pero rechacé. No porque no la necesitara, sino porque sentía que ya había cruzado el umbral del daño. La confirmación llegó una semana después. El administrador del foro reconoció que la IP coincidía con una conexión usada desde una cafetería cercana al campus universitario donde Iván había estudiado. Él no solo quería saber de mí. Quería que otros supieran dónde encontrarme. Y eso, ya no era solo rabia. Era violencia. Vamos a presentar cargos, dijo Clara. Esto es grave. Yo asentí. Estaba listo. La denuncia se presentó ante la Guardia Civil. Me llamaron a declarar. Llevé copias, pruebas, pantallazos. Había aprendido a documentar todo. Me felicitaron por la organización. Uno de los agentes, un hombre mayor de barba gris, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Es duro denunciar a un hijo, me dijo. No más duro que dejar que me destruya en silencio. Pasaron semanas. Iván desapareció de nuevo. Pero esta vez no sentí alivio. Sentí una inquietud más honda. Como quien sabe que el mar, aunque parezca calmo, puede tragarse un barco en segundos. Y así fue. Una mañana, bajando a por el pan, escuché el rumor antes de leer la noticia. Una vecina, la señora Elena, me miró con lástima. ¿Se enteró? ¿De qué? De su hijo. Está en los periódicos. Volví a casa con las bolsas temblando. Abrí el móvil.
Y ahí estaba. Detenido joven por falsificación de documentos bancarios. Se investiga si usó identidades de familiares. No decía su nombre completo, pero las iniciales y la edad coincidían. Las fotos borrosas también. Me senté. No lloré. No grité. Solo respiré hondo. El caso aún estaba en fase preliminar, pero según los informes, Iván había intentado abrir cuentas a nombre de conocidos para mover dinero sin ser rastreado. Entre los documentos falsificados, mi antiguo DNI escaneado. Clara me llamó de inmediato. Ya lo sabía. Esto lo cambia todo. Ahora no hablamos solo de acoso. Hablamos de delito penal. No respondí. Lo sabía. Pero saberlo no hacía que doliera menos. Ese mismo día, me citaron en la comisaría. Como denunciante y posible víctima. Tuve que confirmar que los documentos eran falsificados, que no había dado permiso, que no sabía nada de sus movimientos. Firmé papeles, di testimonio, entregué mis huellas. Al salir, me senté en un banco de la plaza. Los niños jugaban. Las madres charlaban. La vida seguía. Y yo me sentía como un hombre que acababa de perder a su hijo por segunda vez. Esa noche, Lucía se quedó a dormir. Trajo vino, queso, y una vieja película en DVD. No quiero que pases esto solo, dijo. La abracé. No dije nada. Porque ya no había palabras. Al día siguiente, Clara me informó que Iván quedaría bajo investigación y que la jueza podría ampliar la orden de alejamiento, hasta que terminara el proceso. Pero también me dijo algo más. Puede que terminen imputándolo. Y entonces, Andrés, habrá un juicio. Asentí. Por fuera parecía calmo. Por dentro, me partía en dos. Porque una parte de mí quería justicia. Pero otra, aún dolida y rota, solo quería que todo terminara. Que alguien lo abrazara. Que alguien lo salvara. Y entonces comprendí. Ese alguien ya no era yo. Pasaron 2 meses sin una sola carta, sin noticias. En algún momento pensé que Iván se había ido. Tal vez a otra ciudad. Tal vez simplemente se escondía. Pero una mañana encontré un sobre en el buzón, sin remitente. Dentro solo había una foto. Una antigua. Los tres, yo, Iván y Rosa. Él tenía unos 7 años. Sonreía bajo una gorra de fútbol. En aquel entonces todavía no sabía lo que era traicionar. Y yo aún no sabía cómo protegerme. En el reverso, escrito a lápiz, lo siento, papá. Me quedé mirando esa foto largo rato. Quise romperla. Pero simplemente la guardé en el cajón del escritorio y lo cerré. No porque lo haya perdonado. Sino porque decidí seguir adelante. El juicio aún está por venir. Pero ahora lo tengo claro. No estoy solo. Tengo paz. Tengo a Lucía. Y me tengo a mí, entero, libre, verdadero. ¿E Iván? Iván hizo su elección. Y yo hice la mía. Y ya no voy a salvar a quien quiere hundirme.